Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy les contaré la historia de uno de los científicos más enigmáticos del siglo XX, una historia que incluye manzanas envenenadas y lluvia radioactiva. De la mano con eso, revisaremos cómo un científico que trabajaba en una empresa descubrió accidentalmente uno de los secretos mejor guardados por el gobierno de Estados Unidos. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Quegrolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia T.S. Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling. En marzo de 1926, 4 estudiantes de la Universidad de Cambridge decidieron irse de viaje a Córcega, una isla en el mar Mediterráneo frente a la costa francesa. Durante 10 días, los amigos anduvieron en bicicleta y recorrieron los acantilados de la isla, probaron la cocina local y tomaron vino barato. Una noche, mientras terminaban uno de sus paseos, comenzó a llover con mucha fuerza y los 4 amigos decidieron entrar en un pequeño bar que había en el lugar para secarse junto al fuego mientras esperaban que amainara la tormenta. Y como muchos jóvenes de esa edad, tuvieron una conversación un tanto pretenciosa para discutir cuál era el escritor más importante de la historia. Uno de ellos opinó que esa distinción le pertenecía a León Tolstoy, pero otro intervino para decir que no, que Dostoyevski era superior. Defendió su posición diciendo que este último escritor llegaba al alma del hombre y lo atormentaba. Y tal vez era justamente esa característica la que más se vinculaba con este joven en particular, cuyo nombre era Robert. Un par de noches más tarde, y mientras comían, Robert parecía particularmente agitado. Si bien usualmente se mostraba bastante inquieto, tanto física como mentalmente, y su cabeza solía saltar de una idea a otra, esa noche estaba particularmente alterado. Para los amigos esto era evidente, pero Robert no lo mencionó. En un momento, el camarero que los estaba atendiendo interrumpió la conversación para informarle a Robert cuándo zarparía el próximo ferry al continente. En ese momento sus amigos se sorprendieron, ya que no habían discutido la idea de que Robert volviera solo y antes de la fecha estipulada. Los amigos intentaron averiguar qué estaba ocurriendo, pero Robert se negó a confesar. Sin embargo, un poco más tarde y varias copas de vino después, decidió finalmente contar lo que estaba pasando, aunque a esa altura sus amigos sospechaban que tenía que ser alguna historia de amor. Nada más lejos de la realidad. Robert comenzó a hablar del estudiante que hacía de tutor de él en la Universidad de Cambridge y dejó muy claro que lo odiaba. Era tan fuerte ese sentimiento que antes de irse de viaje con sus amigos a la isla de Córcega, había inyectado algunos químicos venenosos en una manzana y la había dejado en el escritorio de su tutor para asesinarlo. Inicialmente los amigos pensaron que Robert estaba bromeando, porque ¿cómo alguien podría hacer algo así y luego irse tranquilamente de vacaciones
y pasar las tardes recorriendo una isla, comiendo y bebiendo, conversando sobre literatura, mientras que de vuelta en Cambridge podría haber asesinado a alguien. Esta anécdota, que parece sacada de un libro de Dostoyevsky, refleja el alma oscura y atormentada de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Robert Oppenheimer nació en 1904 en Nueva York, al alero de una rica familia que tenía cuadros de Van Gogh y Picasso en su casa. El padre de Robert Oppenheimer era dueño de una empresa de importación de telas. El negocio iba muy bien y tanto él como su hermano Frank fueron criados con exceso de dinero y mimados en cualquier gusto que quisieran darse. Por ejemplo, una vez Frank mencionó de manera casual que le gustaría leer algunos poemas de Geoffrey Chaucer, el autor del Fantasma de Canterbury, y su padre salió corriendo a comprarle una costosísima edición de 1721. La verdad es que, sea lo que fuera que Robert o Frank quisieran, su padre se los entregó en bandeja. Considerando todo esto, tal vez no sea sorprendente descubrir que Robert Oppenheimer creció siendo un joven pretencioso y bastante poco popular. Una vez, por ejemplo, le dijo a un amigo: «Hazme una pregunta en latín y te la contestaré en griego». Ese nivel. También sufrió bullying. Una vez, en un campamento de verano, sus compañeros lo desnudaron y lo pintaron con pintura verde, para luego hacerlo dormir a la intemperie. Tal vez por esta razón, Robert Oppenheimer se refugió en la poesía y la física, y alguna vez le dijo a su hermano que necesitaba más a la física que a los amigos. Cuando terminó el colegio a los 17 años, se había convertido en un joven alto y delgado, que por alguna razón había desarrollado un curioso gusto por comer chocolates y alcachofas. Un joven con sus aspiraciones no tenía otro camino que ir a la Universidad de Harvard y comenzó a tomar una enorme cantidad de cursos cada semestre, por lo que rápidamente se adelantó a sus compañeros, y a partir del segundo año ya estaba tomando cursos del doctorado en física, con una agenda universitaria extremadamente sobrecargada. Y si bien no fracasó en este arriesgado intento por acelerar su paso por la universidad, en algún momento comentó que este enfoque tan rápido tal vez fue algo perjudicial para su aprendizaje. No solo eso, tal vez debido a su mentalidad inquieta, Robert Oppenheimer se aburría fácilmente y saltaba de un campo de la química o la física a otro, aunque se sentía particularmente atraído por las áreas más llamativas de la ciencia, aquellas que estaban de moda. Porque claro, a Robert Oppenheimer le gustaba estar en el epicentro de la ciencia. Y fue en ese punto donde tal vez su alocada carrera mientras estudiaba en Harvard le pasó la cuenta, y esa característica de saltar de un tema a otro le impedía sumergirse en las profundidades de algún área, por lo que muchas veces solo podía contribuir en los aspectos iniciales e incluso superficiales de alguna investigación, algo que lo atormentaría por el resto de su vida. Luego de estudiar química en solo 3 años en la Universidad de Harvard, Robert Oppenheimer se fue a la Universidad de Cambridge para trabajar con el afamado físico Ernest Rutherford. Pero luego de conversar con Oppenheimer, este le dijo que prefería no ser su tutor. Para alguien que estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería en la vida, esto resultó sorprendente y casi ofensivo. Por otro lado, Oppenheimer era particularmente sagaz para la física teórica, pero la física experimental no se le daba tan fácil. Eso se convirtió en un problema cuando comenzó a trabajar con un físico que le encomendó fabricar tiras de berilio para un proyecto de investigación, un trabajo profundamente manual. No solo eso, era un trabajo mundano. Tal vez el tutor estaba tratando de probar la destreza manual de Oppenheimer para el trabajo en laboratorio, o tal vez solo quería humillarlo. Como sea, Oppenheimer consideró que se trataba de una tarea muy por debajo de sus capacidades y además encontraba aburridas la mayor parte de sus clases en Cambridge. Pero probablemente lo que más le afectaba era estar solo y lejos de su familia. Y tal vez, considerando las circunstancias y su personalidad, no es raro que cayera en una profunda depresión, y las cosas lo afectaban de manera desproporcionada.
Por ejemplo, Francis Ferguson era uno de los pocos amigos de Oppenheimer en Cambridge, pero por alguna razón cuando anunció que se iba a casar, Robert Oppenheimer reaccionó con ira, lo tomó por el cuello y trató de ahorcarlo. Y si bien Ferguson no tuvo ningún problema en defenderse de este joven flaco y adinerado, nadie entendía cuál era el origen de este gran malestar. No solo eso, en Cambridge a Oppenheimer se le asignó un mentor, un estudiante con más experiencia llamado Patrick Blackett, popular entre sus pares y muy bueno para el trabajo en el laboratorio. Y tal vez eso fue suficiente para que Oppenheimer desarrollara un profundo desagrado hacia él. Tanto que cuando se fue de viaje a Córcega en febrero de 1926, le dejó una manzana envenenada en el escritorio. Afortunadamente, Blackett no se comió la manzana, pero las autoridades de Cambridge se enteraron de esta oscura historia y decidieron presentar una denuncia formal por intento de homicidio. Justo esa semana, el padre de Robert Oppenheimer estaba de visita en Cambridge y logró que perdonaran a su hijo y que zafara de esto, pero la relación con la universidad y sus profesores estaba profundamente maltrecha. A pesar de eso, la salud mental de Robert Oppenheimer pareció mejorar luego de este incidente y probablemente contribuyó el hecho de que dejó Cambridge para seguir sus estudios en la Universidad de Göttingen en Alemania. Esa universidad era el epicentro de una naciente área de la física llamada mecánica cuántica, y la estimulante vida académica hizo renacer la mente de Oppenheimer, a tal punto que durante la defensa de su doctorado, uno de los profesores examinadores admitió que le preocupaba que en algún momento Oppenheimer lo fuera a interrogar a él. Y si bien su paso por Alemania tuvo un efecto positivo en la salud mental y en el encanto que Robert Oppenheimer sentía por la física, lo malacostumbró a estar en el centro de atención y nunca más quiso salir de ahí. De hecho, el científico Freeman Dyson, un físico teórico que fue gran amigo de Robert Oppenheimer, alguna vez dijo, refiriéndose a este, que siempre quiso estar en el centro de las cosas, una cualidad deseable para políticos y militares, pero no tanto para un científico, ya que prestaba demasiada atención a los nombres famosos más que a las ideas importantes. Al terminar sus estudios en Alemania, Robert Oppenheimer volvió a Estados Unidos y fue contratado como profesor en la Universidad de California en Berkeley, probablemente el lugar ideal para alguien como él. Sin embargo, su espíritu inquieto le impedía profundizar mucho en los temas en los que estaba trabajando y eventualmente saltaba de una idea a otra, por lo que usualmente hacía contribuciones iniciales en un área, pero los éxitos más grandes se los llevaban quienes profundizaban en sus ideas. No solo eso, en ocasiones Oppenheimer incluso se salía de la física para pasar meses leyendo a Proust, aprender sánscrito o ayudar a recolectar fondos para apoyar a los comunistas españoles durante la Guerra Civil. Por otro lado, Oppenheimer solía reclutar estudiantes impresionables y que lo adulaban, incluyendo a una joven llamada Melba Phillips, a quien una noche invitó a pasear en su auto. Llegaron a un mirador con vistas a la ciudad de San Francisco, se estacionaron ahí y Oppenheimer decidió salir a caminar. La estudiante se quedó dormida en el auto y despertó horas más tarde para encontrarse completamente sola y sin pistas de Oppenheimer. Asustada, llamó a la policía, quien buscó al físico por toda la ciudad y finalmente lo encontraron durmiendo en su casa. Oppenheimer se disculpó diciendo que había empezado a caminar, se distrajo y se olvidó completamente de la estudiante y de su auto. Llegó caminando a su casa y se acostó. Más allá de esto, Robert Oppenheimer se convirtió en un profesor algo huraño y que no trataba muy bien a los estudiantes. En sus presentaciones, de hecho, solía murmurar y descartaba sus ideas como estúpidas. Pero aún así, los estudiantes sentían una gran admiración por él. Sus colegas, por otra parte, se burlaban de su forma de hablar e incluso imitaban su manera de caminar. Pero era un tipo enigmático y tan interesante que un estudiante tomó el mismo curso 4 veces porque le encantaba que le hiciera clases. Considerando el carácter inquieto y la personalidad de Oppenheimer, tal vez no resulte raro
que casi todas las fotografías que existen de él lo muestran con un cigarrillo en la mano, una costumbre que probablemente adquirió como parte del rito de la inquietud. Era imposible que estuviera tranquilo, quedarse sentado y quieto era algo antinatural para él, y tal vez ese estado mental se lleva mejor con un cerebro que chapotea en nicotina. Un cerebro que en 1939, y mientras jugueteaba con las ecuaciones de la relatividad de Einstein, concluyó que éstas permitían que si una estrella gigantesca llegaba al final de su vida, podía colapsar sobre sí misma, generando un campo gravitatorio tan intenso que ni siquiera la luz podría escapar de él. Un agujero negro. Sin embargo, Oppenheimer no perseveró en la idea, una que fue fundamental y una de las áreas más atractivas de la física en la actualidad. Pero cuando le preguntaban sobre agujeros negros, solía responder con desdén y con cara de desagrado. A la vuelta de esta pausa, seguiremos conversando sobre la intrigante vida de este científico y sobre uno de los productos más relevantes, al menos desde el punto de vista histórico, de su trabajo. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Human Innovation y su producto para proteger los cultivos de las heladas, CryoProtect. ¿Sabías que mediante bacterias de la Antártica y nanotecnología es posible proteger a las plantas del daño por frío y la falta de agua? Así es, los científicos de la empresa chilena Human Innovation desarrollaron una tecnología única a nivel mundial llamada CryoProtect, la cual evita el daño producido por heladas en los cultivos agrícolas y también en las plantas de tu hogar. Conoce más de esta interesante historia de científicos chilenos que exploran ambientes extremos buscando microorganismos únicos para resolver problemas de la industria, visitando la página www.humaninnovation.net o en www.cryoprotect.com. Años después de publicar su artículo sobre los agujeros negros, Robert Oppenheimer se unió al Proyecto Manhattan, que tenía como objetivo construir una bomba atómica. Y más allá de lo que uno pueda pensar sobre este proyecto, realizó un trabajo notable administrándolo. Debido a su mentalidad inquieta y a sus ganas de estar en todo, se metió en el corazón de cada problema, y cuando algo lo desbordaba, podía delegar fácilmente, convirtiéndose en el director de orquesta ideal para esta misión tan oscura. Muchos opinan que sin Robert Oppenheimer, Estados Unidos jamás habría construido una bomba atómica. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, casi todos los científicos que participaron en el Proyecto Manhattan sintieron un alivio enorme. Habían cumplido con su deber y podían volver a la ciencia y a la academia, escribir y reescribir sus ecuaciones en una pizarra y pasear por el laboratorio. Pero este sentimiento no acompañaba a Oppenheimer. Durante la guerra, él había sido importante, había sido el centro de la atención, y lo echaba de menos. En ese momento, Robert Oppenheimer comenzó a desplegar sus habilidades políticas y lentamente abandonó la ciencia. Prueba de esto es que después de terminar el Proyecto Manhattan, apenas publicó 5 artículos científicos. Y si bien en algún momento recaudó fondos para apoyar a los comunistas españoles, luego del Proyecto Manhattan, Oppenheimer se cambió de bando y denunció a autoridades y amigos que, según él, eran comunistas, probablemente en un intento por mostrarse a sí mismo como alguien digno de confianza. Sin embargo, esto generó gran antipatía, y en 1954, y tal vez como venganza, algunos científicos más conservadores denunciaron a Robert Oppenheimer como un simpatizante comunista y un peligro para la seguridad nacional. Hubo audiencias públicas y finalmente fue despojado de sus credenciales de seguridad, un castigo humillante y degradante, lo que marcó el punto final de su incursión en el mundo de la política. Más tarde lo golpeó otra tragedia, cuando en 1965 le diagnosticaron cáncer de laringe, tal vez algo no tan sorprendente, considerando la enorme cantidad de cigarrillos que fumaba. La enfermedad lo consumió rápidamente
y solo en un par de años quedó postrado. Cerca del final, Kitty, la esposa de Robert Oppenheimer, recurrió a su amigo Freeman Dyson, pidiéndole que lo visitara en su lecho de muerte y que discutiera con él algunas ideas científicas, que no se fuera con la sensación de que había desperdiciado su vida. Y si bien Dyson concordaba con Kitty sobre el diagnóstico de los problemas de Oppenheimer, tuvo que decirle la triste verdad. Ya era demasiado tarde, y lo único que quería era tomar la mano de su amigo, y no intentar curar la angustia con ecuaciones. Robert Oppenheimer murió el 18 de febrero de 1967, cuando tenía 62 años, y más allá de las contribuciones que hizo en diferentes áreas de la física, es recordado como el padre de la bomba atómica, una paternidad muy especial, y que probablemente comenzó con una de las pruebas científicas más importantes de la historia, una que fue conocida con un nombre para el que Oppenheimer se inspiró en la literatura: Trinity. El 16 de julio de 1945, el suelo tembló y el cielo se iluminó con un brillo que nunca antes se había visto. Ese día el mundo cambió para siempre en Alamogordo, Nuevo México, cuando por primera vez en la historia se probó un arma nuclear. Solo 3 semanas después, cayó la primera bomba atómica sobre Japón, pero el bombardeo comenzó ese día, a mediados de julio, en la soledad del desierto. Ese día nació la bomba atómica, una misión secreta cuyo nombre clave era Trinity y de la que nadie debía enterarse, ya que era materia de seguridad nacional, un secreto de Estado. Y sin embargo, de alguna manera, alguien se enteró. A más de 3.000 kilómetros de distancia de Alamogordo, en la ciudad de Rochester, en Nueva York, se encontraban por esa época las oficinas de una empresa llamada Eastman Kodak, una compañía que dominó el mercado de la fotografía del siglo pasado y que vendía desde cámaras fotográficas hasta las sensibles películas de rayos X que se usan, por ejemplo, en los hospitales o en los laboratorios de investigación. Por esa época, uno de los principales problemas que tenían estas películas era que, debido a su enorme sensibilidad, cualquier tipo de contaminación radioactiva podía velarlas, generando puntos oscuros y dejándola inutilizable. Este era uno de los problemas más graves que enfrentaban los científicos de Kodak, y gastaron enormes cantidades de tiempo y dinero tratando de entender este problema. Y de verdad lo tenían bajo control, pero en 1945 la compañía comenzó a recibir múltiples quejas debido a que sus películas de rayos X venían manchadas. Antes de eso, los científicos de Kodak habían descubierto que el material que usaban para separar las películas de rayos X, unas delgadas láminas de papel, se fabricaban en plantas que usaban instrumentos que incluían radio, y muchas veces ese material radioactivo contaminaba el papel en muy pequeñas cantidades, pero suficiente como para velar las sensibles películas. Cuando los científicos de Kodak descubrieron esto, la compañía decidió trasladar sus fábricas lejos de los lugares más contaminados para poder fabricar el material que necesitaban en ausencia de contaminación radioactiva, y los problemas habían desaparecido. Hasta que reaparecieron en 1945 con fuerza. En ese momento, un científico en Kodak llamado Julian Webb comenzó a investigar el problema. Webb rápidamente descubrió que las películas se habían velado porque el papel que usaban para separarlas estaba contaminado con radioactividad, y todo ese papel había sido fabricado en la misma fecha, el 6 de agosto de 1945. Pero, a diferencia de lo que Webb sospechaba, el papel no estaba contaminado con radio, ni tampoco con ningún otro isótopo radioactivo presente en la naturaleza. Era algo nuevo y desconocido. Inmediatamente comenzó a preguntarse cuál podría ser la fuente de ese material radioactivo desconocido, en una fábrica construida en medio de la nada en el suroeste de Indiana. El origen de esa contaminación se remontaba a 1939, cuando científicos alemanes lograron fisionar el átomo de uranio. En ese momento, el gobierno de Estados Unidos comenzó a explorar la posibilidad de utilizar ese conocimiento para fabricar un arma, y el gobierno del presidente Franklin Roosevelt aprobó el financiamiento para investigar las propiedades del uranio. Y finalmente, en diciembre de 1942,
nació oficialmente el Proyecto Manhattan. 3 años después, el gobierno de Estados Unidos ya había fabricado una bomba que utilizaba plutonio y estaban listos para probarla. El equipo del Proyecto Manhattan se refería a la bomba como el artilugio, The Gadget, y decidieron probarla en un lugar que bautizaron como Trinity, bautizado así por Robert Oppenheimer en homenaje al trabajo del poeta inglés John Donne. El 16 de julio de 1945, a las 5 de la mañana con 29 minutos, la primera bomba atómica de la historia detonó, liberando 18,6 kilotones de un poder inimaginable y nunca visto antes. Una bola de fuego se elevó por el cielo y una columna de humo generó una icónica nube en forma de hongo. De acuerdo con todas las mediciones, el ensayo fue un gran éxito, excediendo todo lo que se había pronosticado en términos de poder destructivo, y la bola de fuego fue visible a kilómetros de distancia. Sin embargo, sin que los científicos del Proyecto Manhattan lo hubieran considerado, una estela de material radioactivo remanente se dispersó por todo el noreste de Estados Unidos. Días después de que detonara la primera bomba atómica, el científico de Kodak a cargo de las investigaciones por las películas veladas, Julian Webb, descubrió que otra planta ubicada en Iowa, a 700 kilómetros de la primera planta, también estaba teniendo el mismo problema. En ambos casos, el material contaminado se había producido en la misma fecha, y en ambos casos, la radioactividad no estaba vinculada con el radio. Algo más la estaba causando. Webb también notó que ambas plantas se encontraban en la ribera de un río. Todo sugería que había algo en el agua. Webb realizó una serie de detallados experimentos para determinar el origen del problema, y todo sugería que este se debía a la presencia de algún tipo de material radioactivo, que más tarde fue identificado como cerio-141, uno de los principales productos de la fisión producida por la bomba atómica detonada en el desierto de Nuevo México. Es muy poco probable que Julian Webb supiera lo que estaba ocurriendo en ese momento, en julio de 1945, pero para cuando publicó sus resultados en 1949, fue extremadamente claro para decir que la explicación más probable para la fuente de contaminación que apareció en las plantas de Kodak era consistente con material radioactivo derivado de la explosión en Nuevo México del 16 de julio de 1945, material que fue arrastrado por el viento y depositado por la lluvia en los ríos cercanos a las plantas de Kodak. Y si bien Julian Webb se topó por accidente con la contaminación radioactiva derivada del primer ensayo nuclear, hoy está muy claro que el gobierno de Estados Unidos ya sabía desde el comienzo que esto podía ser un gran problema. Y por ejemplo, Stratford Warren, el jefe de seguridad radiológica del Proyecto Manhattan, había advertido que era importante realizar las pruebas muy lejos de lugares habitados. También se había reconocido el problema que implicaban los vientos que cruzan Estados Unidos y que estos podían dispersar el material radioactivo, por lo que la ubicación de los sitios de prueba tenía que ser particularmente rigurosa. Sin embargo, y a pesar de estas recomendaciones, se construyeron nuevos sitios de prueba en el desierto de Nevada, a solo unos 170 kilómetros de la ciudad de Las Vegas. La razón de esta elección tan imprudente fue que los laboratorios de armas estaban cerca, lo que aceleraría el ritmo del programa de desarrollo de armas nucleares. Pero debido a las pruebas realizadas por el gobierno de Estados Unidos, la población civil del país estuvo expuesta, entre otros, al yodo 131, un elemento radioactivo particularmente dañino para la salud, ya que se acumula en la glándula tiroides. El 27 de enero de 1951 tuvo lugar la primera detonación atómica en el nuevo campo de pruebas en el desierto de Nevada. Días después y a 4.000 kilómetros de distancia, un contador Geiger en la sede de Kodak en el estado de Nueva York midió lecturas radioactivas 25 veces por encima de lo normal después de una tormenta de nieve. Kodak alertó de esto a la Comisión de Energía Atómica por temor a que estas pruebas arruinaran nuevamente sus películas, tal como había ocurrido en 1945. La Comisión de Energía Atómica respondió que lo investigaría, pero le aseguró a Kodak que había pocas razones para preocuparse, e incluso los dejaron publicar un comunicado
afirmando que la nieve que había caído en enero de 1951 era radioactiva, pero que no había posibilidad de daño para los humanos u otros animales. En marzo de 1951, Kodak amenazó con demandar al gobierno de los Estados Unidos por los prejuicios producidos por los ensayos nucleares, y finalmente la empresa y el gobierno llegaron a un acuerdo. La Comisión de Energía Atómica proporcionaría a Julian Webb, ahora jefe de la División de Física de Kodak, calendarios y mapas de futuras pruebas para que la empresa pudiera tomar las precauciones necesarias para proteger sus productos. A cambio, Kodak debía mantener en secreto todo lo que sabían sobre las pruebas nucleares realizadas en el desierto de Nevada. En 1997, este tema y la exposición radioactiva a la que fue sometida la población civil de Estados Unidos fue discutida nuevamente, particularmente el papel que Kodak jugó en este asunto y si debió o no alertar a la opinión pública. Para muchos políticos, este fue un costo inevitable de una época en la que todos los estadounidenses estaban eventualmente bajo la amenaza radioactiva y que era inevitable para ganar la Segunda Guerra Mundial y mantener la paz. Se trata de una historia fascinante y, en julio de este año, se estrenará una película biográfica sobre Robert Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y con Cillian Murphy en el papel del padre de la bomba atómica. Así, hemos llegado al final de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda y Mauricio Silva. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.